Muy buenas noches, o bueno, no sé qué hora es, creo que es de noche, ¿no? ¿Ah? Faltan 15, entonces todavía buenas tardes. Salmo capítulo 73. Vamos a estudiar este salmo en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que me permite de poder compartir la palabra de Dios. Este precioso salmo es el primer salmo compartido del segundo libro de los salmos que viene dividido. Es un salmo de Asaf, que es quien escribe este salmo como tal. Cabe destacar, y quiero antes de leer, este hombre llamado Asaf fue uno de los principales músicos de David. Dentro de el momento en que David convoca a adoradores para el templo, hubo 3 personas encargadas de la alabanza: Asaf, Emán y Jedutum. Y este Asaf es precisamente quien escribe el salmo y hace parte de la generación o de la tribu de Leví. Y quiero que no perdamos de vista eso, ¿ven? Salmo capítulo 73, versículo 1 dice: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Amén. Vamos, acompáñame a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ¿quién, Señor, sino tú eres el único que puede, Señor, traernos libertad por medio de tu palabra? Como está escrito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Por eso en esta noche, Señor, delante de ti me presento pidiéndote, oh Dios, que manifieste tu poder, tu misericordia. Señor, que hagas tu voluntad, Padre Celestial, oh Dios, sobre nuestras vidas en esta noche a través de tu palabra. Que ministres a nuestros corazones, Señor, que ministres a nuestras vidas, Padre Celestial, y que seamos edificados por medio de tu palabra. Por eso en esta noche, amado Dios, pedimos que nos hables conforme a tu voluntad, oh Dios, y no permita que diga algo que no esté, oh Dios, dentro de tu voluntad. Señor, mi sabiduría no es nada, Señor, pero tu sabiduría es perfecta, Señor, y es la única que puede cambiar nuestros corazones, transformar nuestras vidas, Señor. Y conforme a tu voluntad te pido, Espíritu Santo de Dios, que me guíes para predicar tu palabra, Señor, con verdad. Señor, y que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que tengamos una actitud dispuesta para obedecerte, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salmo capítulo 73, como te decía, es este precioso salmo que nosotros vamos a leer la noche de hoy en particular. Ha hecho parte de mi vida devocional en el estudio de salmos, que dicho sea de paso, siempre es bueno que nosotros en algún momento tengamos la oportunidad de leer salmos. Salmos hablan mucho acerca del carácter de Dios. Si quieres saber cómo actúa Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, ve a Salmo. Si quieres ver cómo Dios en muchas ocasiones no responde a las oraciones que nosotros quisiéramos hacer con respecto al actuar de nuestros enemigos y la manera como nosotros queremos que Dios proceda con inmediatez, ve a Salmo. En muchas ocasiones vas a ver algunos salmos de David, otros de Asaf, pidiéndole, Señor, haz justicia. Sin embargo, el Señor no responde. Y a veces pensamos que Dios está o tiene que responder inmediatamente a la oración que estamos pidiendo, pero todo dentro de su debido momento. Amén. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Una cosa que nosotros nunca debemos perder de vista es que Dios ha sido bueno. Amén. En medio de nuestras vidas Dios es bueno. Y Asaf entiende esto porque este salmo va a ver, es un salmo que viene progresivamente. Primera parte vamos a ver al salmista escribiendo, diciéndole, Señor, estuve a punto de deslizarme, estuve a punto de caer, pero luego el salmista entiende cuál es la razón por la cual en ese instante estuvo a punto de caer y finalmente entiende que solamente en la presencia del Señor, ¿por qué ocurre lo que ocurre en medio de nuestras vidas? Al inicio te decía que no pierdas de vista quién era Asaf, porque era uno o un miembro de la tribu de Leví. Por consecuencia, los levitas tenían algo muy puntual. La escritura y en el estudio que venimos desarrollando nosotros en el Instituto Bíblico, hemos visto que esta tribu como tal, el Señor le había dicho, bueno, todas las tribus van a recibir posesión, todas las tribus van a tener tierra, excepto
esta tribu. Por lo tanto, Asaf hacía parte de ese grupo, es decir, Asaf no tenía como tal una tierra, y este detalle es importante entenderlo en el desarrollo de lo que vamos a ver más adelante. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. El salmista hace referencia a los de corazón puro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el Señor dice, bienaventurados los de puro corazón o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A veces nosotros leemos este texto bíblico como alguna vez me ocurrió a mí, y nosotros pensaríamos que Dios o Cristo está dando a entender que los que tienen corazón puro a futuro van a ver a Dios, pero el texto no hace referencia a eso. Y es una razón muy sencilla. Todo cristiano tiene la esperanza de ver a Dios, ¿sí o no? Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, pues esperamos algún momento ver a Dios. Esa es la esperanza de cada cristiano. Pero cuando hace referencia a los de limpio corazón, ellos verán a Dios, significa que en cada circunstancia de nuestra vida y en cada cosa que nosotros vivimos aquí en la tierra, siempre vamos a ver a Dios. Y esto es un indicio bien claro para cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un corazón limpio, de acuerdo a la Escritura, o un corazón puro, como acabamos de leer, siempre vamos a ver a Dios en medio de cada circunstancia. Siempre que veas algún problema frente de ti, el cristiano siempre debería ver a Dios. Es que esa es la característica que está explicando el salmista aquí. Es importante entender eso, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a pruebas, y de hecho, los de limpio corazón no están exentos de pruebas, no está excepto de pruebas. Siempre vamos a enfrentar dificultades, siempre van a haber pruebas en las cuales el cristiano vamos a atravesar. Pero lo más importante es que en medio de esas pruebas, cómo actuamos nosotros y cómo reaccionamos frente a ellas, si realmente nosotros estamos viendo a Dios en medio de cada dificultad. Y eso te decía que es un indicio bueno para nosotros, porque si tú deseas y si quieres saber, si tú tienes corazón limpio y si yo tengo un corazón limpio, entonces en medio de cada dificultad, en medio de cada decisión, en medio de cada problema, siempre deberíamos estar viendo a Dios. Amén. Dice, versículo 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. En este segundo versículo, el salmista va a pasar a explicar algo o a contarnos algo muy importante acerca de su vida. Los salmistas, o este salmista como tal, director de coro de David, eran personas encargadas de ministrar en el templo y eran personas que pasaban las 24 horas metidos dentro del templo. Esas personas eran dedicadas al servicio al Señor. De alguna manera era una persona que, si lo ponemos en los tiempos actuales, una persona que ministraba a tiempo completo al servicio al Señor. No estamos hablando de uno que asistía cada 8 días, no estamos hablando de un cristiano nominal. Estamos hablando de una persona que pasaba tiempo delante de la presencia de Dios. Podemos asociarlo o imaginarnos como el profeta Samuel o algo por el estilo. Entonces, Asaf va a contarnos algo muy importante y él dice, pero en cuanto a mí, casi perdí. Tengo un eco. En cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. El salmista explica puntualmente cuál es el motivo por el cual él estuvo a punto de caer. Y eso es algo que nosotros debemos considerar la noche de hoy, porque muchos de nosotros pensamos que estas cosas solamente le ocurrió a este hombre. Y quiero que recuerde lo que te dije. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre era un hombre ministro del Señor. Era una persona que estaba completamente activa al servicio al Señor. Y este hombre experimentó la envidia. Dice que casi perdió el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y la razón es muy sencilla. El versículo 3 dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando lo veía prosperar a pesar de su maldad. La razón de este hombre, o la razón del salmista que describe ahí, es la envidia que hubo o que experimentó en medio de su corazón
por lo que ocurría en la vida de los orgullosos cuando lo veía prosperar. Y eso es un llamado, aunque nosotros o una iglesia como esta, en la cual hemos hecho muchos énfasis acerca de no amar a las riquezas, y cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, pero eso no aplicaría para nuestra vida, porque finalmente creo que ninguno de los que estamos aquí estamos detrás de la riqueza. Pero no abiertamente estamos detrás de la riqueza, pero ¿qué hay o qué albergamos en nuestro corazón cuando vemos a los otros que están prosperando? ¿Cómo te sientes? Porque quiero que sepas, amada iglesia, que de una u otra manera todos en algún momento hemos experimentado eso en nuestra vida. En algún momento en nuestro corazón ha pasado por algo cuando vemos que aquel hermano o que otra persona empieza a prosperar, empieza a irle bien, y tú estás tratando conscientemente de hacer las cosas bien y tus resultados no son los mismos. Pero vamos a ver cuál fue la debilidad de Asaf en este salmo y a qué le está llamando él prosperidad en este sentido. Porque tarde o temprano todos nosotros en algún momento vamos a sentir o a experimentar la envidia, pero nosotros debemos tener cuidado en qué debe ocurrir o qué permitimos en nuestro corazón. Tal vez en algún instante pueda haber algún ministerio fructífero, y si eres el caso de que eres un líder o un pastor, puedes llegar a pensar por qué aquellos que toman la iglesia para hacer dinero, para enriquecerse, ¿por qué prosperan? Y por qué, si nosotros tratamos de hacer las cosas a la voluntad del Señor, vemos que siempre somos los mismos. O por qué, si un hombre viene y dedica todo su tiempo, toda su vida a trabajar, a adquirir, a buscar, abandona su hogar, y sin embargo vemos esta familia que económicamente es estable, vemos una familia que no le hace falta nada a sus hijos, y tú y yo, quizás que somos cristianos, llegaríamos a pensar que, bueno, ¿de qué sentido tiene? Porque en algún momento yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y veo que todavía siguen llegando los recibos con tijeras. Y podríamos llegar a experimentar lo que el salmista experimentó. Versículo 4 dice: pareciera que viven sin problemas y tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Recuerde, amada iglesia, que el salmista está describiendo a un grupo de personas. ¿Cuáles son esas personas que está describiendo el salmista? A hombres orgullosos, a hombres que están prosperando, a hombres que de alguna manera son personas que prosperan, pero dice a pesar de su maldad. No están hablando de un cristiano que está prosperando, está hablando de un hombre perverso que prospera. Y sin embargo, luego sigue diciendo, pareciera que viven sin problemas. Tienen un cuerpo tan sano y fuerte. A veces nosotros como cristianos, en su infinita voluntad, el Señor permite que muchos de nosotros experimentemos enfermedades y vemos que otras personas que hacen maldad, hacen lo malo abiertamente, y uno los ve y uno dice, Dios mío, tiene mucha salud. Hace poco yo veía a un indigente, un hombre evidentemente drogadicto, y se metía debajo de un puente en aguas de alcantarilla. Y yo decía, ¿cómo ese hombre puede vivir ahí? Entonces, si alguno de nosotros nos cae una gota de agua esa, enseguida los manda a la clínica, y uno dice, Dios mío, mira, pero los ves a ellos y de repente tú dices, este tiene más salud que yo. Ves un hombre que fuma y respira, y algunos de nosotros enfermos, aunque ni siquiera podemos o pueden respirar, otros que quizás de alguna manera comen grasa en cantidad industrial y están allí. Y tú que estás aquí, que te comes un frito y te cuidas de todo, al siguiente día el colesterol se te disparó. Y uno empieza a envidiar y empieza nuestro necio corazón a pensar, pero entonces, ¿qué está pasando? No hay una coherencia. No estoy viendo, si Dios está conmigo, entonces, ¿por qué me ocurre lo que me ocurre? El salmista entró en crisis y entra en un momento a pensar de que, porque entonces a estos hombres les va bien, si se supone que el malo le debería ir mal. Pero vemos en escena a hombres que hacen lo malo, sin embargo le va bien. Versículo 5 dice, no tienen dificultades como otras personas,
No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Una de las cosas que a veces nosotros pensamos es que los ricos no tienen dificultades. Los perversos que prosperan a causa de sus riquezas no tienen dificultades. Pero es el engaño más grande. Porque el error que vamos a ver en este salmo es que Asaf pensó que estos hombres eran dignos de admirar por su prosperidad. Pero no hay nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario, lo más digno de lástima por lo que va a ocurrir y por lo que vamos a ver a través del capítulo. Pero muchos de nosotros llegamos a pensar, y al leer este salmo en uno de los devocionales me cuestionaba con mi esposa algo, y es, a veces nosotros, hablando de los que ya estamos aquí en la congregación, que venimos de otra congregación o que hemos salido de ciertas congregaciones, por el motivo que sea que haya salido, siempre a veces pensamos cuando frecuentamos con ciertas amistades antiguas y decimos, bueno, nosotros somos conscientes de que aquellos que quedaron en la otra congregación, algunas amistades, están confundidos y otros quizás están abiertamente perdidos en el sentido de que con conciencia hacen lo que hacen y practican lo malo. Y uno dice, Señor, y les va bien. Y a veces salimos nosotros, llegamos a este lugar, estamos en este lugar, nos vemos la cara y podemos llegar a pensar de que, o sea, no ha pasado nada en nuestra vida. Y no es lo que nos va a mostrar la Escritura. Porque a veces, y el ejemplo me llegaba y pensaba de la siguiente manera. Voy a colocarle el personaje A y el personaje B, para no mencionar nombres específicos. Hace algún tiempo yo estaba meditando en el personaje A. El personaje A es el hijo de un líder. Es un hombre que tiene económicamente está estable, tiene un trabajo estable, tiene a su poder o a su administración un lugar donde económicamente le va bien. Ese es el personaje A. El personaje B es otro hijo de otro ministro con un poder adquisitivo mucho mayor que el anterior. Tiene un poco más en la parte económica y me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, en ambos, yo decía, ninguno de los dos se acuesta afanado en la noche pensando que va a ser el día de mañana o que va a comer el día de mañana. Y algunos de nosotros muchas veces nos acostamos pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? Se me acabó la canasta, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Pero pensamos en estas personas y en un momento dado, porque ahora en este periodo de receso laboral forzado, el Señor me ha enseñado algunas cosas porque me ha enseñado mucho acerca de que la provisión viene del Señor. Amén. Y entonces en algún momento ha tocado hacer, Dios te da la sabiduría y la habilidad para hacer cosas y me ha tocado hacer ciertos productos para vender. Y yo me imaginaba, y creo que era el mismo Señor, como me decía alguien, el Señor tratando contigo, quizás tratando con tu orgullo, el hecho de pensar a salir a vender un producto piensa por un momento que ese personaje A y ese personaje B te llegase a ver o me llegase a ver a mí, que es el ejemplo que estoy colocando en la calle, saliendo con una moto y una canastica vendiendo los productos. O cualquiera podría pensar, míralo, desde que saliste de aquí ya no, le va mal. Ahí está el castigo del Señor. Y si yo empiezo a contemplar eso en mi corazón, podría llegar a pensar, oye, sí, tiene la razón. Porque muchos de los que estamos aquí, que estábamos en otras congregaciones, que ejercíamos de alguna manera liderazgo, tomamos la decisión de salir quizás justo en el momento en que te ibas a promover como un futuro pastor de esa congregación. Y, amados hermanos, querramos o no aceptarlo, siempre que estés en algún lugar, que estés en un sitio donde tienes de alguna manera la oportunidad de poder dirigir, de poder enseñar en cierto sentido, y más cuando no está bien encauzado a la voluntad de Dios, puede llenar tu corazón de orgullo. Puedes incidir sobre muchas personas y puedes llegarte a sentir como se sienten muchas personas hoy en día que son intocables. En el estudio bíblico que hacemos los días lunes, que yo asisto a los lunes, también a los sábados, bueno,
Pero los días lunes un hermano colocaba un ejemplo y decía, un pastor que ni siquiera se le podía decir nada, y él decía, no, lo que yo digo eso es. Y hay muchas personas que hacen eso. Ahora, volviéndome al ejemplo que te estoy tratando de colocar, es, si yo estuviese en esa posición, tal vez mi corazón estuviese lleno de orgullo y perdido. Y a veces nosotros pensamos que podemos envidiar eso, y deseamos eso, y queremos eso, pero no nos acordamos que es más ganancia lo que Dios ha puesto hoy en día delante de nosotros. Porque tal vez estuviésemos ejerciendo un ministerio, pero estuviésemos perdidos. Pero a veces nosotros estamos pensando que la manera como prospera el personaje A o como prospera el personaje B es porque le estamos llamando bendición, y no es así. Porque si tú le estás llamando bendición a algo que está fuera de la voluntad de Dios, va a tener un final. El profeta Ezequiel dice, ¿de qué le sirve en el día del juicio su oro y su plata? ¿De qué le sirve? Escuchaba hoy una enseñanza precisamente más o menos basada en este salmo, y colocaba el ejemplo de Steve Jobs, que no sé, creo que lo conocen, el creador de Apple. Y este hombre, con todo el dinero que tuvo, no pudo curar el cáncer. Y murió finalmente. Y a veces nosotros pensamos que la prosperidad del impío, que su riqueza es lo que nosotros consideramos como una prosperidad. Y eso no es lo que dice la Escritura. En el mismo salmo, en uno de estos salmos, pero ya no de Asaf, sino de David, él habla claramente y él dice que esto que nosotros adquirimos en esta vida es simplemente también vanidad, que son las mismas palabras que usa Salomón en Eclesiastés. Y a veces nosotros pensamos que si económicamente no nos va bien, entonces es porque no estamos siendo prosperados. Y esto es lo que le ocurrió a este salmista, y él abiertamente confiesa su pecado delante del Señor. Sigue diciendo en el versículo 6, dice, lucen su orgullo como un collar. Está hablando de esos hombres orgullosos. Dice, como un collar de piedras preciosas. Se visten de crueldad. Y luego hace una referencia y dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Esto es un poco chistoso, porque tú cuando te imaginas un gordo ricachón, uno dice, bueno, aquí en la iglesia habemos gordo, pero no ricachón. Y aquí no sacamos nada así. Empezamos por los líderes, dice, lo van a colocar preso por empobrecimiento ilícito, porque no hay nada. Pero nosotros estamos viendo que estos hombres que aparece aquí, dice, gordos ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Ahora imagínate lo que experimentó el salmista y lo que puede experimentar una persona si no tiene aferrado el temor de Dios y si no tiene un corazón puro, porque es necesario que todo lo que nosotros estamos leyendo lo entendamos a la luz del primer versículo. Dios es bueno para con Israel, Dios es bueno con su pueblo, con los de limpio corazón. Si tú y yo no tenemos un corazón limpio, en un puro corazón, entonces nosotros no vamos a poder entender por qué el resto de las personas les va bien a pesar de que tienen su corazón lejos de Dios. Dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades en su orgullo. Dice, en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Mira, este versículo 9 que habla aquí, que dice se jactan contra los cielos mismos, hace referencia a que blasfeman contra el Señor. Y uno dice, oye, ¿qué esperaría uno de una persona que hable mal de Dios? Uno diría, nosotros como cristianos le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a tener temor reverente de Dios. Amén. Se preocupa uno por decirle, bueno, el Señor es el Dios todopoderoso. No es papito Dios, es el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Sin embargo, estos hombres abiertamente, descaradamente, deliberadamente, hablan mal acerca de Dios y piensan que su riqueza es producto de su trabajo. No reconocen que de Dios viene la fuerza, la sabiduría, la habilidad para poder hacer una determinada labor. Sin embargo, estos hombres se burlan de Dios y prosperan. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí. Estos hombres están constantemente blasfemando contra el cielo mismo. Pero cuando habla contra el cielo, no está hablando del cielo como tal, sino contra quien habita
en el cielo el Señor. Sin embargo, les va bien. Sin embargo, están allí, gozan de salud, están duros como un roble. Y sin embargo, no les pasa nada. Pero luego, en el versículo 10 dice, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Este versículo 10, permíteme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, me gusta más la manera como lo muestra. Este versículo 10 dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Y quiero que pienses en eso, porque hoy en día muchas personas están detrás de la riqueza. Muchas personas están tratando de buscar la manera como obtener más y más. Y si a estas personas les va bien sin Dios y hay una persona que no tiene nada, ¿qué crees tú que va a ocurrir? Va a tratar de buscar cuál es el motivo por el cual a esa persona le va bien. Mira que acá nos dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Si ellos dicen, bueno, el resultado de mi prosperidad es por esto, y quiero que sepas que muchas de esas ocasiones no necesariamente son negocios ilícitos. Muchas de esas cosas no son cosas que sean ilícitas. Pueden que sean cosas que sean normales de nuestra vida, pero sin embargo son cosas que lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. ¿Y qué produce esto en medio del pueblo? ¿Qué produce esto? Confusión. Cuando tú vas a predicarle a una persona acerca de Cristo, por eso es importante la predicación del evangelio y no la predicación de un evangelio adulterado. Porque cuando tú tratas de mostrar las bendiciones del evangelio sin mostrar a Cristo, es terrible. Porque si una persona que no conoce a Dios, tú le vas y le predica y le dice, bueno, ven y conviértete al Señor y todas las cosas te va a ir bien, el Señor va a prosperar tu negocio, el Señor va a bendecir tu negocio, y esa persona se convierte pensando que eso va a suceder. ¿Qué va a ocurrir el día en que ese comerciante vea al vecino de enfrente, que también es la competencia y que es el negocio, y que a él le va bien cometiendo fraude, y este hombre que es cristiano, que está tratando de hacer las cosas bien, está esperanzado de que le va a ir bien solo porque alguien le dijo que le iba a ir bien, abriendo su corazón al Señor, y no llega a ocurrir eso? ¿Qué va a pasar? Se va a confundir, se va a alejar y va a desertar de la fila. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros entendamos, porque la gente piensa que le va bien, es por lo que ellos creen. Sin embargo, vamos a ver qué nos dicen acá. Dice, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Y hay algo bien fuerte que ocurre en el versículo 11, dice, ¿y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe de lo que está pasando? ¿Qué sabe Dios? Poniendo en tela de juicio la omnisciencia de Dios, pensando que Dios no lo conoce todo, pensando de que Dios no tiene información de por qué le está yendo bien a ellos en sus vidas. Ponen en duda la omnisciencia de Dios en todo el sentido de la palabra. Y el versículo 12 dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácilmente mientras sus riquezas se multiplican. El salmista sigue mirando, o sea, estos hombres son descarados, perversos, y se esperaría que les vaya mal, pero en vez de que les vaya mal, ¿qué va pasando con su riqueza? Se van multiplicando, van creciendo, se van llenando de riqueza. Y esto es, yo lo veo como en el 25 de diciembre de la costumbre occidental. La costumbre occidental toman a la gallina. Si alguna vez has criado gallina en tu casa, o un pavo, o lo que sea, ¿qué haces tú los meses anteriores a diciembre? Engordas, le das, y la gallina está feliz comiendo. Uy, todos los calditos Nor que aparece por ahí se los toma, todo, se come todo, se va engordando y ella se siente alegre, ¿cierto que sí? La gallinita y tal. Pero llega el 25 de diciembre y ¿qué pasa? Ok,
Algo similar es lo que está ocurriendo con estos hombres, estos gordos ricachones. Se van creciendo, se van llenando de riqueza, pero ahorita el salmista nos dice algo, que el Señor mismo los pone en un resbaladero, en un deslizadero para el día de la perdición. Y a veces nosotros pensamos, por eso te decía al inicio, a veces se envidia esto, o a veces se admira esto, y no debería admirarse. Antes, por el contrario, debería tenerse algo digno de lástima. Versículo 12 dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplica. Ahora viene algo que creo que le ocurrió a este salmista y nos puede ocurrir también a nosotros cuando nosotros seguimos colocando la mirada en lo que hacen los impíos o los perversos. Hay una pregunta y dice, conservé puro mi corazón. Dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Estas preguntas nos muestran con claridad de que el salmista en algún momento llegó a cuestionar, Señor, no tiene sentido el hecho de que yo me haya guardado íntegro delante de ti. Porque quiero que pienses por un momento, a veces nosotros leemos y miramos este texto bíblico que aparece aquí, y voy a leerlo en la otra versión que tengo acá, que es la misma nueva versión internacional. Versículo 13 dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? ¿De qué me sirve? Muchos de nosotros a veces decimos, Señor, ¿de qué me sirve mantenerme santo? ¿De qué me sirve ser un buen ministro? ¿De qué me sirve, Señor, mantenerme íntegro y no disfrutar de todos los placeres que este mundo ofrece? ¿De qué me sirve? A veces nosotros empezamos a cuestionar al Señor y a decirle, Señor, ¿de qué me sirve mantenerme puro hasta el matrimonio? Dicen los solteros, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve, Señor, educar a mis hijos con el modelo bíblico y no usar los estándares de esta sociedad? Dicen algunas personas. Y muchos de nosotros empezamos a cuestionar a Dios y a decirle, Señor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve, Señor, que mis amistades sean escogidas de acuerdo a los preceptos bíblicos, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura, que disfrutemos de las compañías de los hermanos, de aquellos que invocan el nombre del Señor? ¿De qué me sirve? Y muchos de nosotros empezamos a cuestionar a Dios, como sucedió con Asaf, viendo la prosperidad de estos hombres y viendo su vida que no tenía nada. Y por eso te dije al principio, considera, Asaf, un salmista. ¿Qué podía tener un salmista? No tenía ninguna posesión. Ahora imagínate a Asaf quizás en un rincón del templo, allá pensando, Señor, lo único que tengo aquí es un arpa, porque era músico. No tenía más nada. Las demás tribus con tierra, y viendo a los perversos, no con tierra, sino con, mejor dicho, terrenos grandes, viendo la prosperidad de ellos, y Asaf ahí, Señor, aquí yo todo, ¿qué gano aquí metido todo el día en el templo ministrándote a ti? ¿Qué gano? ¿De qué me sirve? Y empieza a hacer este tipo de preguntas. Y es natural, porque cada vez que nosotros, cuando no consideramos tener un corazón puro, entonces no vamos a ver a Dios en medio de nuestras circunstancias. Y muchas veces empezamos a hacer ese tipo de preguntas. Si eres ministro, Señor, ¿de qué me sirve ser un ministro aprobado por Dios? ¿De qué me sirve? Y la razón y la respuesta son, te sirve de mucho. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, si no agradamos a Dios, nuestra vida puede perecer fácilmente. Porque esta pregunta es la que ocurre en medio de un cristiano cuando ha perdido el enfoque. Cuando ya su tesoro no está en los cielos, sino está aquí en la tierra. Y entonces empezamos a cuestionarnos. Y esa pregunta que muchas veces algunos cristianos se llegan a hacer, tal vez, amado hermano, tú te la has hecho alguna vez. Tal vez le has dicho al Señor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve dejar de escuchar otro tipo de música y por qué tengo que escuchar esta? ¿De qué me sirve estar haciendo los devocionales? ¿De qué me sirve andar recibiendo la instrucción todos los días domingos y andar cumpliendo? Eso cansa, eso fatiga.
¿Por qué no puedo descansar con mis hijos? ¿Por qué no lo puedo dejar que vean películas y escuchen todas las canciones que sea? ¿De qué me sirve? Y estamos haciéndole constantemente esas preguntas al Señor. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice el versículo 15. Dice, versículo 14, perdón. Dice, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Amada iglesia, el salmista está diciendo, ¿de qué me sirve guardar mi corazón puro? Y el paso seguido dice, en todo el día no consigo más que problemas. O sea, yo estoy conservando mi corazón puro y entonces esperaría que si mi vida tiene un corazón recto delante de Dios, ¿cómo me debería ir? Bien, pero ¿qué obtengo? Dice, no consigo más que problemas. Y cada mañana me trae dolor. O sea, eso es falso, amada iglesia, porque una vez alguien dijo, no, siempre después de una gran tormenta viene la calma. ¿Alguna vez lo escuchaste? Después de esa gran tormenta viene la calma. Después de la crisis viene la bonanza, amado hermano. Y todos, amén. No siempre. No siempre. El salmista está diciendo, yo conservé mi corazón puro y lo único que me trajo fue más problemas. Muchos de nosotros decimos algo similar, Señor, me esfuerzo en venir acá y lo que vengo es más problemas, más problemas, más problemas y más problemas, amada iglesia. La razón es sencilla. Cuando tú y yo no vemos a Dios, cuando tú y yo no estamos viendo a Dios en cada circunstancia, entonces vamos a ver lo opuesto a lo bueno que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Versículo 15 dice, si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor de tu pueblo. ¿Qué está diciendo el salmista? Está diciendo, Señor, si yo lo hubiese enseñado a tu pueblo de esa manera, como los perversos hacen, yo me convertiría en un traidor. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros nos hemos convertido en traidores de la fe. Porque queremos y enseñamos, como te decíamos ahorita, queremos enseñar el lado bueno del evangelio. Y todavía nos cuesta al momento de predicar. O si no hacemos el ejercicio. Cuando le vas a hablar a alguien acerca de Cristo por primera vez, a un taxista, a una persona que está en la calle, trata de buscarle el acomodo para poder llegar a la gente y mostrarle el lado bueno de Cristo. Amada iglesia, tú y yo no tenemos que buscarle ni mostrarle el lado bueno a Cristo. Porque cada vez que lo hacemos va a suceder como Asaf. Asaf está diciendo, Señor, si yo hubiese dicho que la prosperidad era haciendo la maldad, teniendo en cuenta la perversidad del corazón de cada uno de estos hombres, yo hubiese sido un traidor. Yo hubiese sido un traidor. Y muchos de nosotros, cada vez que hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, cada vez que dejamos de hacer la voluntad de Dios en medio de nuestra vida, en las funciones que nos ha asignado, nos hemos convertido en este tipo de traidores. Porque no hemos hecho completamente la obra como el Señor la demanda. Amén. Versículo 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Eso es algo tremendo lo que está diciendo aquí. Qué tarea tan difícil. Esto en la otra versión dice, Señor, se convirtió en una carga insoportable. ¿Qué tarea tan difícil? Y una razón muy sencilla, ¿por qué es una tarea difícil, amada iglesia? Porque si el malvado prospera es porque el Señor lo permite. Significa que si tú quieres entender por qué prosperan los malvados, estás entrando en un terreno de la soberanía de Dios. ¿Y quién puede cuestionar lo que el Señor hace? Entonces yo empiezo a tratar de entender por qué a ellos les va bien y quiero buscar cuál es el motivo. Es algo infructífero. Cada vez que nosotros queremos interpretar por qué a ellos les va bien y al cristiano les va mal, amada iglesia, eso no nos compete a nosotros. Eso lo hace Dios como Él quiere. Sin embargo, no es que Dios esté permitiendo eso para algo bueno en sus vidas. Porque ahorita el versículo 17, que es el tema central y es lo medular del mensaje en la noche de hoy, vamos a entender por qué ocurre eso. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos allí en solamente en la prosperidad y en lo económico.
Pero el versículo 17, ¿qué nos dice? Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Este versículo 17 me voy a permitir leerlo nuevamente en la versión internacional. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios. Y ese hasta cambia el sentido un poco de la expresión, porque cuando, si pensemos en algún momento cuando un padre le da una orden al hijo, ven temprano, llega a las 7. Y el hijo llegó a las 10 y el padre viene y le dice, hasta que por fin llegaste. ¿Qué te imaginas tú? Que lo estaban esperando, que había alguien a la espera. Y Dios, en este versículo 17, a través del salmista, dice, hasta que entré en el santuario. ¿Qué significa? Que de alguna manera Dios siempre ha estado allí. Pero este hombre tenía la responsabilidad de entrar en el santuario de Dios. Amada iglesia, cada vez que tú y yo entramos en el santuario de Dios, es que nosotros vamos a entender por qué prosperan los malvados. En el santuario de Dios es donde nuestras dudas son disipadas. En el santuario de Dios es donde nosotros vamos a entender, donde cada uno de nosotros vamos a entender por qué a la gente malvada le va bien. Y no necesariamente porque ya sepa la razón particular, sino porque Dios mismo se va a dar a conocer que para él o para ti es suficiente el hecho de conocer a Dios. Solamente en el santuario de Dios es que nosotros vamos a entender cuál es su voluntad. ¿Y tú sabes qué significa eso? El santuario de Dios, cada vez que tú y yo cerramos la puerta, entramos en el aposento y vamos al Señor en el secreto. Amada iglesia, cada vez que tú y yo entramos y nos afligimos por lo que pasa en la vida de otras personas sin Dios, es porque seguramente no hemos entrado al santuario. Cuando tú y yo estamos en el santuario, lo demás que ocurra alrededor nuestro no nos va a interesar, porque vas a saber que solo en la presencia de Dios satisface cualquier necesidad del hombre, cualquiera que sea. Y la necesidad más grande del hombre no es la material, sino la espiritual. Y solo en el santuario de Dios, sí, y solamente sí en el santuario de Dios es que nosotros vamos a entender, Señor, gracias. Gracias. A veces nosotros hacemos preguntas necias. El día de hoy recibíamos una noticia. Bueno, mi esposa recibió una noticia y me enteré que mi cuñado, los hijos gemelos de 5 meses fallecieron. Y yo te digo algo, amada iglesia, cómo tú entiendes, cómo yo entiendo, o cómo nosotros, los que estamos aquí presentes, vamos a entender algo como esto cuando el Señor decide llevarse la vida de una de esas pequeñas criaturas que ni siquiera han llegado a conocer el mundo. Y nosotros podemos decirle, Señor, gracias, solamente en el santuario de Dios. Solamente en el santuario de Dios es que tú vas a poder levantar tus manos y adorar a Dios en el lugar correcto. De otra manera es muy difícil. De otra manera simplemente vamos a quejarnos y vamos a preguntar, vamos a decir muchos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Solamente en el santuario de Dios, amada iglesia. Solamente en el santuario de Dios, tú y yo como ministros vamos a saber que lo que estamos haciendo no es un tiempo perdido. Solamente en el santuario de Dios vas a saber que lo mejor que tú y yo podemos hacer es predicar la palabra de Dios a otros que no le conocen. Solamente en el santuario de Dios vamos a saber la necesidad de por qué tenemos que congregarnos nosotros y por qué debemos guardar los mandamientos de Dios, pero también enseñarlo a los niños. Solamente en el santuario de Dios. De otra manera es muy difícil, la iglesia. Solamente en el santuario de Dios vas a saber por qué decides consagrar tu vida al Señor y servirle con los dones y talentos que Dios te ha dado al servicio de Él y no del mundo. Solamente en el santuario de Dios. Hace poco estaba meditando de alguien que conocí, una persona, una vez tocando en un lugar, que yo decía, Dios mío, y lo escuché cantar y tiene una voz impresionante. Y yo decía, bueno, quiero hacer algo con él, quiero no sé, hacer algún proyecto musical para el Señor y todo lo demás. Y hace poco entraba en las redes sociales y veía el personaje
y lo veía cantando música secular en una de las orquestas más famosas que hay en la ciudad. Y en su perfil de Facebook o creo que es de Twitter, del hashtag, no sé cómo se llama, colocaba bendecido por Dios con la orquesta y el nombre de la orquesta. Yo decía, Dios mío, y me daba un poco de tristeza, honestamente, porque yo decía, si nosotros colocamos el talento que Dios nos ha dado al servicio del Señor, verdaderamente sería algo grande. Pero muchos están detrás del dinero. Y cuando nosotros nos entramos en el santuario de Dios, pensamos que servirle a Dios es poca cosa. Amada iglesia, cada vez que nosotros nos quejamos por lo que ocurre en nuestra vida, por guardar nuestra vida en santidad, ¿sabes qué estamos diciendo? Mira, esto es terrible porque el salmista dijo, en vano he guardado mi corazón. ¿Tú sabes qué significa eso? Cada vez que tú y yo nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, en vano he guardado, me he consagrado para ti. Amada iglesia, ¿para qué nosotros nos consagramos al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué guardamos nuestro corazón? La Biblia dice, sin santidad. ¿Tú sabes qué significa eso dicho de otra manera? Señor, no me importa la salvación. Considera lo material algo de más valor que lo que Dios ofrece, la salvación. Hubo un profeta que le ocurrió algo similar, Jeremías, y muy similar porque hace este mismo tipo de pregunta cuando Dios permite que los malvados prosperen. Acompáñame un momentico a Jeremías capítulo 12. Versículo 1. Dice, capítulo 12, versículo 1. Señor, ¿ya todo lo tienen? Dice, Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. Déjame presentarte esta queja. El profeta se va a quejar. Dice, ¿por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque están lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú me conoces. Dice, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero, apártalos para la masacre. Y de ahí en adelante tú vas a ver la queja de Jeremías. Y en el versículo 5 de este mismo capítulo, el Señor empieza a responderle a Jeremías. Y empieza a cuestionar el Señor y a decirle, y en el capítulo 13 vamos a encontrar algo que el Señor le pone un ejemplo muy atípico y poco común en nuestro medio, que es el famoso calzoncillo de Jeremías que aparece allá. Pero lo que quiero hacer énfasis a través de estos textos bíblicos es que otro hombre de Dios, un profeta de Dios, hace el mismo cuestionamiento al Señor de por qué le va bien. Y muchos de nosotros a veces queremos hacer lo mismo. Queremos actuar de la misma forma, Señor, ¿por qué les va bien? ¿Por qué ellos hacen eso? Y les va bien, Señor. Sin embargo, vamos a ver más adelante, que ahorita lo vamos a remitir en el capítulo 15 de este mismo libro de Jeremías, la razón por qué ocurre eso, y el Señor mismo le dice, vuelve a mí. Es lo mismo que le está diciendo al salmista acá, solo en el santuario de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que lejos de la presencia de Dios vamos a obtener respuesta a todo y no es así. Es más, te digo algo, muchas veces en el santuario de Dios ni siquiera vas a obtener la respuesta que tú querías, pero te satisface con el solo hecho de saber de que Dios está allí. Para ti es suficiente, como termina diciendo el salmista, Señor, entiendo que mi porción eres tú. Versículo, volvemos al capítulo 73.
Dice versículo 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos totalmente y consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como se ríe un necio por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó ¿de qué? De amargura. Cuando el salmista se dio cuenta que su corazón se llenó de amargura, cuando entró en el lugar santísimo de Dios, cuando entró en el santuario de Dios. La Biblia dice que cuando Cristo ascendió hacia los cielos, le dijo, yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo de Dios que morará con ustedes y estará dentro de ustedes. Muchos de nosotros, o todo cristiano, desde el momento mismo en que tuvo una nueva naturaleza a través de la conversión por medio del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios vino a habitar a nuestro corazón. Vino nosotros en Efesios, en Primera de Corintios capítulo 6, dice que nuestro cuerpo es un templo, es un santuario, es el templo del Espíritu Santo de Dios donde habita en cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros empezamos a cuestionar a Dios acerca de la voluntad, de por qué ocurren esas cosas y no ocurre en medio de nuestra vida, estamos teniendo en poco la presencia de Dios. Amada iglesia, bástenos con saber el hecho de que la presencia de Dios habita en nuestro corazón y eso es más que suficiente en medio de cada uno de nosotros. El salmista entiende que solamente en el santuario es la razón por qué ocurre lo que está ocurriendo y dice, Señor, me di cuenta de que mi corazón se había llenado de amargura. Muchos de nosotros cuando empezamos a envidiar es porque probablemente, y es lo más seguro, que nuestro corazón esté lleno de amargura por lo que está ocurriendo en medio de la vida de otra persona y no ocurre en la de nosotros. Luego dice, yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. En la versión Reina Valera dice, debe haberte parecido una bestia, un animal sin entendimiento. ¿Tú sabes qué significa eso? Un animal simplemente puede ver lo que tiene delante de él y más nada. No razona acerca del peligro. Actúa por instinto. Un cristiano, cuando permite albergar en su corazón amargura a causa de por qué a los otros le van bien, actúa de la misma manera como actúa una bestia. Y el Señor en este texto bíblico nos está enseñando que muchos de nosotros somos así como bestias. Que estamos viendo lo que está ocurriendo y no entendemos por qué ocurre, porque no hemos entrado al lugar santo de Dios, no estamos delante de la presencia de Dios, nuestra vida devocional es nula. Por eso, qué tremendo, porque a veces insistimos y decimos, hey, ¿cómo te fue en el devocional? ¿Qué has hecho? No lo hice. ¿Y por qué? Estaba cansado, aquí nos salimos a pasear, estábamos en la playa. ¿Es malo ir a playa, amado hermano? No es malo. Pero es malo dejar a un lado de hacer tu devocional por hacer otras cosas de la actividad, amado, sí. Cada vez que tú y yo reemplazamos al Señor por otras cosas, estamos teniendo en poco lo que el Señor está diciendo. Mira, amada iglesia, nosotros no debemos privarnos del privilegio más grande que tiene todo ser humano, y es de estar delante de la presencia del Señor. Solo en la presencia del Señor y en el santuario de Dios nosotros vamos a entender qué es lo que ocurre en medio de nuestra vida. Es más, en los aeropuertos, ahí, bueno, cuando tú vas a un aeropuerto te hacen te pasan por una máquina. Algunos de ustedes han visto ese programa y que alerta aeropuerto. Yo una vez lo vi, bueno, en mi casa no hay televisor, pero lo vi en YouTube así como un capítulo atrasado. Y te revisan todo y te ven si la persona lleva droga o algo por el estilo, si tiene algún dispositivo por allá en la parte más, en su vientre, no sé, en alguna parte. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué ocurre? Es mucho más efectivo que esa máquina. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, tú te vas a dar cuenta realmente cómo eres. ¿Y sabes qué? Lo más tremendo de todo eso es que no hay nadie que esté delante de la presencia de Dios y salga ileso. Y diga, no, yo no, aquí pasé la prueba superada, no me otorgaron la visa, no, amada iglesia. Cuando tú vas delante de la presencia de Dios te vas a dar cuenta, ay, esto estaba aquí,
esa mentira estaba todavía ahí, si ese orgullo todavía estaba ahí, si ese enojo todavía estaba ahí, esa envidia aún estaba allí, entonces vas delante del Señor y le dices, Señor, perdóname. Porque cada vez que pasamos al santuario de Dios, y esto es una manifestación de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, recuerda que aquí está escribiendo Asaf, tomando también referencia de esa práctica que era dada con los sacerdotes allá en el libro de Levítico. Ningún sacerdote entraba al santuario como sea, el sacerdote no llegaba, no, que no, aquí hermano, llegué todo cool, no, él llegaba, él se preparaba para esa ocasión, porque sabía que se enfrentaba a la muerte misma si entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Cuando nosotros entramos delante de la presencia de Dios, inmediatamente pasa el escáner y vamos a ver la mancha que hay en nuestro cuerpo, que solamente es limpiada con la sangre del Cordero, amén. Por eso, amada iglesia, solo en el santuario de Dios nosotros vamos a entender la voluntad de Dios. Dice, entonces me di cuenta, versículo 21, que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Y ese todavía te pertenezco hace referencia al Señor, todavía tú has tenido misericordia de mí y no has permitido que yo me deslice. Dice, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Y hay una pregunta, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Ahora, tú dices, ¿cómo así? O sea, espérate ahí, hay algo que yo no entiendo aquí. Mira, a partir del versículo 25, tú vas a ver, vamos a leer el discurso de Asaf, y pareciera que no fuera Asaf. Porque el versículo 17 hacia atrás, ¿qué veíamos? Un hombre quejándose, un hombre cuestionando a Dios, un hombre mirando la riqueza de los perversos. Pero ahora miremos lo que dice el versículo 25 en adelante. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Es verdad? ¿Te deseo más que cualquier cosa en la tierra? Piensa. Porque Asaf viene de decir, Señor, ¿por qué está prosperando ellos? Señor, ¿por qué les va bien? Señor, gozan de salud, no se enferman, Señor. Y ahora el salmista está diciendo, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amada iglesia, la transición o el puente que hay del versículo 17 a los siguientes versículos muestra que si tú y yo no entramos en el santuario de Dios, nuestra manera de pensar no puede cambiar. Porque ¿qué hace que el salmista hable ahora de esta manera si anteriormente estaba hablando de una manera distinta? ¿Qué hace cambiar inmediatamente? Porque quiero que sepas esto, y esto es lo más importante del mensaje de la noche de hoy. Cada vez que tú y yo entramos en el santuario de Dios, inmediatamente vemos nuestra condición y no se espera que nuestra vida siga pensando de la misma manera. Solo en el santuario de Dios nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y tenemos ya en poco las cosas de este mundo y hacemos tesoro en el reino de los cielos. Solo en el santuario de Dios permitió que el salmista entendiera que el Señor era su porción. Dice, los que abandonen perecerán, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a todo el que se aleja de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. El versículo 28 en la Reina Valera dice, hice al Señor mi porción, porque mi porción eres tú, Señor. ¿Cómo el salmista entendió el sentido original por el cual, o más bien el propósito original por el cual él había sido creado? Recuerda que era salmista y el Señor le dijo, a ti salmista, a ti descendiente de la tribu de Leví, bástate solamente conmigo. Yo seré tu porción. Este salmista había alejado el sentido por el cual había sido hecho. Ahora, ¿cómo puede volver a decir exactamente lo mismo, amada iglesia? Tú y yo, solamente en el santuario de Dios vamos a poder entender cuál es el sentido de nuestra vida. Solamente en el santuario del Señor, solamente en la presencia de Dios. Y con esto voy a terminar. Jeremías capítulo 15.
versículo 19. Capítulo 15, Jeremías sigue presentando quejas delante del Señor desde el versículo 10 en adelante. Pero en el versículo 19 el Señor responde. Vamos a leer el versículo 18. Dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? Sigue haciendo preguntas. Dice, ¿por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Y ante las palabras del profeta el Señor responde. Esto responde el Señor. Amada iglesia, ¿quién va a responder? El Señor. Dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar, ¿qué? Sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás, ¿qué? Mi vocero. Es decir, tú como profeta seguirás emitiendo el mensaje que viene de parte mía. Tienes que influir en ellos y no te dejes que ellos influyan a ti. Entonces, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que muchas veces nosotros, hablando en el evangelismo, dicen, bueno, que se conviertan ellos a ti. Pero Jeremías estaba pensando precisamente como estaba pensando Asaf. Y el Señor le está diciendo que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Tú no te vuelvas un traidor como lo son ellos. Vuélvete a mí. Y si te vuelves a mí, dice el Señor, yo te restauraré. Cada uno de nosotros debemos volvernos a Dios. Porque las cosas que nosotros no entendemos en nuestra vida y que nunca vamos a entender, solamente vamos a tener contentamiento. Porque Asaf, antes del versículo 17, no experimentó contentamiento. Solo el contentamiento es posible cuando tú y yo entramos delante de la presencia de Dios. Hoy es el día de entrar delante de la presencia de Dios. Hoy tenemos acceso ilimitado, como dice Hebreos, al lugar santísimo. Hoy nosotros podemos llegar delante de su presencia. Hoy podemos saber que si nosotros llegamos, Él nos escucha. Por eso, amada iglesia, solamente en el lugar de Dios, en el lugar santo de Dios, en el lugar santísimo, nuestras dudas van a ser disipadas. Todas las ideas extrañas que podamos adquirir en medio de nuestra mente van a ser, en ese momento, van a tener un sentido en nuestra vida, porque sabemos que solamente en el santuario de Dios es que le vamos a conocer a Él. Amén. Por eso, amada iglesia, en esta noche, no aceptemos, como hizo Asaf al principio, la conducta del impío, sino que nosotros sometamos nuestra voluntad al Señor, porque el Señor es nuestra porción para siempre. Amén.